Obsesiónate. Yo diría que si puedo decirle a una persona que quisiera irse por un camino parecido al mío, obsesiónate. Obsesiónate hasta el punto que es lo único que puedes pensar. Froyax es el baterista más rankeado que conozco. Ha tocado con CJ Ramón, con 2 Minutos, Los Rabanes, Os Almirantes. Audicionó para Chromax. Está patrocinado por marcas muy importantes del mundo de la batería y da clínicas internacionalmente. Todo suena muy brutal. Y todo gracias a que este man convirtió la batería en una obsesión. En fin, no voy a hablar mucho porque aquí echamos bastante cuento. Hoy en Panadiddles, Froyax. Yo me llamo Juan Sebastián Frosho García, me dicen Froyax, empecé a tocar batería en el 96, sigo tocando, así que ya creo que más o menos 30 años, tengo 42 o 43 años, vamos a decir que tengo 43. Y el tipo de baqueta que uso es el Vic Firth American Classic 5B. Es excelente. Siento que llegó un momento que ya no, como el 5B ya no, como que se me iba. Y cuando subí el tamaño, eso disminuyó. Okay. Así que si estás teniendo problemas con eso, probablemente es el tamaño. ¿Cómo llegaste tú a la batería? Desde el primer momento así que tú dijiste... Tengo un recuerdo súper vívido de mi infancia en Los Santos. Que había un tambor, un pujador. Y me acuerdo que estaban tocando el patrón este que es como una cumbia atravesada. Tacu, tucatu, tacu, tucatu. Era como un señor con un tambor de lado. Creo que era como un Corpus Christi. Me acuerdo de su camisa azul. Y me acuerdo del movimiento de las manos y el sonido. La sincronía, la síncopa. Tacu, tucatu, tacu, tucatu, tacu, tucatu. Y ese ritmo se me grabó en la cabeza tanto así que cada vez que yo me sentaba en un escritorio me salía como que ese patrón. Entonces mi introducción al tambor fue ese. Y desde ese momento era como que yo quiero tocar batería, yo quiero tocar percusión. Después vi Hard Day's Night de Beatles. It's been a hard day's night. Y vi a Ringo. Y después vi una serie de estas películas de Beatles, todas estas películas que ellos hacían. No me acuerdo exactamente cuál, pero había una que tenía You've Got to Hide Your Love Away, creo que se llama. Y creo que sale Ringo con una pandereta en la mano, solamente marcando la pandereta. Y me pareció tan como gallo eso. Me pareció como que Ringo pasó de la batería, como que hacer eso. Y me acuerdo que veía el video de como sobresimplificando su talento, como que me molestaba. Entonces como que desarrollé esta fijación con Ringo por un tiempo, que solo lo observaba a él. Okay. Entonces yo diría que mi entrada a la batería fue mi interés, como que la primera vez que me interesé fue por Ringo y fue por la percusión que escuchaba en Los Santos. Después empecé a tocar batería, después toqué bajo, porque mi papá y mi mamá no querían una batería en la casa. Mucho escándalo. Y la primera vez que toqué batería fue en la casa de mi vecino en Miami, que se llamaba Carlos Cabana. Fue la primera vez que vi una batería. Nunca había visto una batería así en 3D. Y era una Pearl Export roja. Es súper bonita. Súper pro. Tenía todos los platos, creo que eran Sabian, si no me equivoco. Y tenía unas baquetas rojas de timbal. Y me acuerdo que eso era como que, wow, quiero tocarla. Y me dejó tocarla. Y me acuerdo ese momento que lo primero que toqué fue como este ritmo, supatu, tupatu, 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 tupatu. O sea, como este ritmo, como espasmódico, tucatu, tuca, pero me salió como que súper normal. Y yo me acuerdo que Carlos me miró como que, hey, como que te salió fácil. Pero yo creo que eso era de tanto tucatu, tucatu, tucatu. Y después cuando fui desarrollando mis gustos musicales propios y descubriendo la música que a mí me gustaba, cuando escuché hip hop, el rap de los 80 me llamaba mucho la atención. En un momento estaba como obsesionado con Public Enemy. Los ritmos son muy protagónicos, ¿no? Como que y es tan crudo el sonido. Entonces eso me marcó mucho, el hip hop, el rap, después el rock, la ola alternativa de los 90, todos estos grandes bateristas, hasta que finalmente llegué a una batería de verdad, ¿no?
Entonces lo que hacía es que iba a la casa de mi amigo de vez en cuando y era de que déjame tocar. Hasta que se cabreó un día y me acuerdo, estaba tan harto, tan fucking harto de que yo fuera de que ¿can I play your drums? Que el man estaba lavando su carro. I remember this shit, Carlos. Estaba haciendo algo, tenía una manguera, que el man me vio venir y el man me la sacó, el man me tiró contra el piso, me manguereó, dije, y me dije, no. Dale y era un ahí. peladito, dije, ok, me fui para la casa, pero me acuerdo de ese momento. Y bueno, Carlos sigue siendo mi hermano del alma y la verdad que siento que le debo muchísimo porque fue la primera persona que me dejaba ir a su casa a tocar batería, ¿no? ¿Tú alguna vez tomaste clases, algo así? Nunca, ¿No? nunca. En mi casa me apoyaban mis ideas creativas y estoy muy agradecido por eso. Me compraban instrumentos o me ayudaban a comprar los instrumentos ya más adelante. Entonces sí era un ambiente muy como donde se apreciaba el arte, habían espacios para que fueras creativo, había apoyo, pero el tema de hacer música profesionalmente o formalmente era como que... Sí, en mi casa era como que lecciones de música, ya tienes bandas, ya haces eso, o sea, ve a hacer otra cosa, ve a trabajar, ve a formalizar tu futuro, ¿no? Pero la verdad es que pienso que era un espacio donde podía explorarlo. Digo, aquí estoy, sigo haciéndolo y creo que fue crucial, pero el tema de como que estudiar música y como que invertir tu tiempo de esa manera era como que, no. Sí, no. Y algo de lo que tú veías allá en Los Santos, del tambor o algo de eso, ¿tú algún momento como que te...? Sí. A mí el Corpus Christi me gustaba muchísimo. Era algo que yo me vestí de Gran Diablo y todo. Más adelante, cuando nos fuimos a Estados Unidos, nunca pude hacerlo en la villa. Pero a mí el tema del folclore siempre me llamaba la atención. Los diablicos, los Gran Diablos, los Gayotes, la Montezuma, ahora las enanas y todas las vertientes modernas que existen del Corpus Christi. Yo realmente aprecio mucho ese aspecto de mi historia y de la historia de donde yo vengo. Y yo diría que fue como una cosa que despertó mucho en mí un interés por la expresión y como el espectáculo, porque los parrampanes, me acuerdo que era una cosa que para mí era muy fuerte de pequeño, porque uno de chico te meten en la cabeza de que los hombres son los hombres así, las mujeres son... Entonces, estando allá y ver ese contraste de hombres emulando comportamientos femeninos como se describía en ese momento, exagerados, era como una cosa. Y más adelante en mi vida me pasó cuando empecé a encontrar música extrema o cosas que experimentaban con ideas diferentes en el ocultismo o la literatura subversiva, yo encontraba como ese mismo interés, como esa tensión, ese contraste pues, entre lo que uno supuestamente debería estar haciendo y lo que uno realmente puede hacer. Entonces, había como una dosis bastante fuerte, yo diría que en los parrampanes, como de ese espíritu punk rock, que encontramos pues, en actividades un poco más como contracorriente o subversivas, ¿no? Entonces, en Los Santos sí, pues el tambor estaba por todos lados, había acordeón. Sigo siendo vecino de Juan Sin Enríquez, papá de Margarita Enríquez, que él es una de las personas pues, que era como uno de los exponentes, sigue siéndolo, del típico de la región. Son personas muy entregadas a lo que hacen. Entonces, yo me acuerdo que una parte de mi infancia era siempre escuchar a Juan Sin a la distancia practicando. Y ni tanto a la distancia, 3, 4 casas, a toda mecha. Pero a mí eso me marcó mucho de una manera muy positiva. Y en el barrio también es como que es parte de ese ecosistema de la calle Sergio González Ruiz en la Villa de Los Santos, que hay ese soundtrack de Juan Sin es parte de esa calle históricamente. Entonces sí era como un lugar muy musical por las costumbres, el folclore, el apego que la gente tiene con sus raíces allá. Entonces sí, yo diría que a mí la villa me marcó mucho de chico, culturalmente, ideológicamente. Hey, Froyax, tú
¿Tú sientes que tu estilo de batería ha cambiado a través de los años? ¿Qué tú sientes que has...? He tenido como etapas. Mi primera etapa fue sumamente visceral, muy como exploratoria. Mi segunda etapa como baterista, yo creo que viéndolos en bloques de 10 años, mi segunda etapa fue como tratar de formalizar estos conceptos de alguna manera, estudiando, buscando, antes del internet también. Esto fue en el momento donde no toda la información estaba como así, que pienso que debe ser así. Yo creo que toda la información debe ser democratizada para el uso de todos. O sea, yo no me opongo, creo que es brutal que ahora la gente lo tiene fácil, porque ¿de qué me sirve que a mí me... O sea, si a mí me tocó duro, a ti te tiene... No, al contrario, yo me comí un cable para que tú la pases bien y ahora todos las pasamos bien. Entonces, sí, pues era como buscar libros, ver VHS, ver cassettes, escuchar. Y diría que mi tercera etapa, viéndolo en estos bloques de 10, diría que inicia en el 2015, donde empiezo a tocar ya como con artistas, con una liga un poco más profesional, donde ya como que tienes que tener ciertos conceptos técnicos definidos a nivel de, no sé, tu manejo como persona en un ambiente profesional de grupo, los temas de dinámica, cómo tú estás funcionando, trabajando técnicamente, como sea con los otros músicos. Creo que ahorita mismo siento que estoy en una etapa donde creo que mi vocabulario como baterista está más definido. Creo que las herramientas que tengo las conozco un poco mejor, sé cómo utilizarlas y accionarlas con más facilidad. Creo que he mejorado mi expresión como baterista en general, en el sentido de que creo que ya sé cómo funciona el instrumento, siento que mi vocabulario pues se ha refinado un poco más. Entonces eso a mí me hace sentir como que, ok, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir mejorando, no hay un tope, mental o físicamente, porque mucha gente también dice, pues tú, el aspecto físico, después de cierta edad ya no cuentas con eso, pero no creo que es necesariamente así. Creo que sí requiere de mayor mantenimiento, pero es como parte del asunto, pues tienes que meterle al mantenimiento para poder seguir avanzando. Sí, es un tema como de mucha dedicación y como estar muy consciente de que parte de mi vida, no toda, gira en torno a esta práctica. No es una cosa casual, sí es una cosa que yo abordo como con mucha severidad y mucha seriedad. Me gusta, no creo que todo el mundo tiene que hacerlo así, no creo que le funcione así a todo el mundo, a mí sí. Me motiva a seguir, pero sí siento que mi voz como baterista ha variado mucho a través de los años. Sí quiero dejar claro que no creo que como que no soy el mejor y que ahora tengo esta sabiduría, para nada. Pero sí hablo de mi experiencia, sí siento que ahora tengo una capacidad de expresarme como baterista con más facilidad. ¿Tú recuerdas el momento así que tú, como que, ya tú dijiste que voy a empezar a hacer estos procedimientos, estos pasos para totalmente explotar este skill, este talento que tengo? Aníbal de León tiene mucho que ver con eso. Okay. Bueno, hay muchas personas. Voy a ir en orden y no voy a tratar de mencionarlas a todas. Voy a hablar de las que principalmente me influenciaron de esa manera. Tengo un amigo que se llama Tony Guilarte, amigo mío de la infancia. Él siempre tenía una guitarra en la mano y solamente practicaba dactilación, como que siempre estaba muy enfocado en la técnica, la teoría. Y fue la persona que me enseñó Phil Collins, Victor Wooten, Bela Fleck, Faith No More. Estas cosas que se salían del imaginario del punk rock y el hardcore, que era, dije, escucha esto. Y en ese momento él me sacó un poquito como de ese mundo que a veces, y no necesariamente, porque el punk no es fácil de tocar. No es fácil de tocar. Hay esta idea de que el punk
La gente toca punk porque es fácil. No es fácil, es mentira. Mentira, mentira, mentira. El tema es que me acuerdo que yo estaba muy metido como en el punk, que es como un paquete completo. El tema de la musicalidad no es lo principal. Pero entonces, eso a veces sí quizás limitaba mi capacidad de ver otras cosas. Y esta persona rompió esa barrera. Decía, tú puedes escuchar todo eso. Tú puedes volverte loco escuchando Spaz, escuchando Black Flag, todas esas cosas. Fantástico. Pero hay estas otras cosas. Entonces, eso me cambió muchísimo. Y también él era una persona que se interesaba mucho, pues, por lo que yo hacía. Él era mayor que yo. Era realmente un amigo de mi hermano que se transformó en mi amigo del alma. Pero diría que, como baterista, el momento que yo dije que tengo que tomarme esto en serio. Un día me dice Aníbal de León, y por ahí todavía tengo el gafete, me dice Aníbal que le gusta cómo toco. Y ya para mí Aníbal en ese entonces ya era como Aníbal, el que había hecho el disco este de Neuropunk. Y era un man que fue a Drummers Collective, ¿no? Y era de que, chuzo, como que yo es un baterista de verdad. Y me acuerdo que él me dice, ¿te gustaría tocar en el Panama Drum Fest? En mi cabeza era de que, en ese entonces, en el 2006, 2005, los únicos bateristas que tocaban en un Drum Fest eran disque Dave Weckl, Vinny Colaiuta, Omar Hakim. Es como los manes que hacen clínicas. Entonces para mí era como que, yeah, ¿estás hablando conmigo, no? Y como yo no le digo que no a nada en ese sentido, a los retos yo le dije, ok. Pero para mis adentros yo dije, hacer un solo. Yo nunca he hecho un solo en mi vida. Es más, del mundo donde yo vengo, los solos no suceden. Los solos, eso no es algo que yo... ¿sabes? Yo puedo un solo, pero no te puedo dar un solo. Entonces, me acuerdo que ahí tuve que ponerme las pilas. Porque cuando salió el flyer, no era como dije, una cartelera, dije Billy Cobham y Male Branca también tocó. Pero yo lo vi como una oportunidad. Y dije, ok, aquí puedo hacer algo y puedo como enfocarme. Pero sí, eso a mí también me enseñó. Para mí fue como una vaina muy formativa porque me metió en la cabeza que, ok, puedo subirme a un escenario a hacer un solo. Entonces, después de eso dije, ok, si esto vuelve a pasar, no puede pasar como sucedió. Yo tengo que ahora empezar a entender cómo funcionan los solos. Y ahí me acuerdo que me obsesioné con bateristas. Y eso coincide con el video de Aaron Spears de Caught Up, del Modern Drummer Fest. Y me acuerdo que eso lo vi 1000 veces. Y como que traté de emular. Pero después de eso fue como el momento de que, ok, la batería puede sonar de esta manera. También en ese momento Aaron Spears, Thomas Pridgen, Eric Moore, Gerard Hayward estaban justo, y también Tony Royster, habían hecho el video, el DVD de Gospel Chops. Y ahí me puse como a buscar bateristas y descubrí todas estas cosas que me encaminaron en esta ruta de tratar de explorar como el aspecto técnico de ser baterista. No solo como que toco en una banda, no, soy baterista, toco batería y puedo tocar con una banda. Hazme un relato así como breve de tu paso a través de tus bandas más importantes. Yo empecé como guitarrista en el 93, tocando en bandas. Me acuerdo que tocamos en el 94 ya estábamos tocando en fiestas, pero no teníamos baterista al principio. Era yo y mi amigo Renzo, que era un chico peruano que sigue siendo mi amigo. Seguimos en contacto por Instagram. Hicimos esta banda de punk porque nos gustaba mucho Green Day, nos gustaba mucho Ramones. Entonces le decíamos a los amigos que hey, podemos tocar en tu fiesta de cumpleaños, y tocamos en la fiesta de cumpleaños los amigos. Había una piscina pública cerca donde
los fines de semana, me acuerdo cuando el último día de escuela, llevamos amps, sin permiso de nadie, y nos metimos ahí, hacíamos shows. Entonces era como una cosa bien autogestionada. Esa banda se llamaba Canit. Es el peor nombre para una canción, para una banda. Canit es C-A-N-I-T, que es una expresión gringa que si tú le dices a alguien como que hey, Canit, es como que hey, cállate. Llegamos a la conclusión que era un nombre pésimo y cambiamos el nombre de la banda a The Phonies, porque todas las bandas que escuchábamos era The. Entonces que The Phonies, y suena como más punk. Y ahí fue donde terminé grabando la primera batería en cinta, como en el 96, 97, no me acuerdo. Sacamos 2 EPs y una cantidad de demos que copiamos en cassette. Entonces esa fue mi primera banda. Después, ya viendo como tratando de tocar con esa banda, mi hermano tenía una banda que se llamaba The B-Sharps. Que sí era una banda más seria, que tenía como un pequeño fanbase. El baterista Melvin Santúa se sale de la banda y dice, necesitamos baterista. Y ahí mi hermano dice, ok, tengo un plan. Puedo conseguir que finalmente nos compren la batería. Fue de mi papá y mi mamá les metió este cuento. Dije, vamos a hacer cosas juntos, cosas de hermano. Entonces mi papá accedió y él dijo, ok, te pago la mitad. Busca un catálogo. Allá había una revista que se llamaba The Bargain Trader. Pero era esta revista que sacaban semanalmente con clasificados de todo tipo y la sección de instrumentos era así. Entonces encontré una Pearl Export por $300 con 4 toms, todos los platillos Zildjian. Una vaina brutal, era como la batería como de Peter Criss, era enorme. La vaina fue que tuvimos que ir como de Miami al norte, fuimos como a West Palm Beach, llegamos a una imprenta donde un man nos abre la puerta y nos dice, ya me fui por una tangente, pero bueno, nos abre la puerta y el man dice, you here for the drums? Y yo dije, yes, y el man dice, ok, sit down, play. Entonces tocamos, el man dice, all right man, cool, guess you want it? Yo dije, of course. Sí. Me acuerdo que nos las llevamos y el man dice, you gotta get out of here fast. Dije, what? You can get it out quick. Cash only. O sea, el man se puso como que you gotta go. Entonces me llevé la batería, una super ganga. Exacto. Y ahí entré a The B-Sharps. Y esa banda a mí me enseñó mucho porque sí fue una banda que estaba como en el momento perfecto. Me acuerdo que en ese momento, sobre todo en el sur de la Florida, en Miami, había como una escena de punk muy pujante. O sea, era una cosa que todos los fines de semana habían shows, había una comunidad de personas que todas vivían lejos, pero de alguna manera u otra, por correo, por teléfono, no email, por correo, correspondencia, nos manteníamos en contacto, intercambiamos cassettes, fanzines. Yo me fui involucrando mucho en el tema de los fanzines, mail order, toda la música que consumía era básicamente a través de un catálogo, amigos, una comunidad muy conectada. Y con The B-Sharps sacamos, creo que fueron como un disco entero. Bueno, antes que yo tenía un EP, después sacaron un disco, sacamos el disco y después sacamos un EP, después grabamos un EP y nos desintegramos. La banda duró como 5 años, pero me acuerdo que fue una experiencia donde aprendí cómo funcionaba una banda ligeramente ordenada dentro de un esquema o una escena donde la gente iba a los shows y como que sí había como esa sinergia, ¿no? Entonces para mí fue como ir a la escuela. Y también en ese momento moverte en la escena del punk de Florida, o sea, sí seguía teniendo como ese elemento un poquito medio peligroso, todavía seguía siendo un poco fringe ciertas cosas. Entonces, tengo los mejores recuerdos de mi vida. Podríamos hacer un podcast aparte de las cosas que experimenté, que vi en ese mundo. Y yo me acuerdo que en una vuelta llegó este man, se llamaba Jimmy Mann, nunca me olvidaré de su nombre. El man era como un record executive sacado de una película.
dije, come to Pyramid Records. Vengan a Pyramid Records en, creo que North Miami Beach. I got an audition for you. O sea, full Hollywood. Dije, puta, we made it. We're fucking done. Pero la vaina fue que fuimos a este lugar donde, me acuerdo clarito, eran como unas oficinas corporativas. Había un cutout de estos enormes de Joe Walsh, el guitarrista, que adelante, con unos pedazos. Era como una vaina de Gibson, súper rara. Posters de Earth, Wind and Fire por todos lados. Pero en ese entonces no era cool. Para nosotros eso no era cool. Ahora para mí eso es lo más cool. Earth, Wind and Fire, chucha, Parliament Funkadelic, brutal. Pero en ese entonces no. Entonces el man nos llevó como un área, así mismo, man, como las películas, un área de ensayo, dentro de los predios de esta oficina corporativa. Fuimos a la vaina, nos metimos, se tietó, me senté en la batería. Y nosotros todo lo contábamos, o sea, en los ensayos era... Pero ese día yo dije, ¿sabes qué? No, Ramones. What? Y yo dije, ¿what? Y eso no lo habíamos practicado. Y yo dije, 1, 2, 3, 4. Y entramos mal, todo se fue a la verga. Fue terrible, fue el peor momento del mundo. Pero después el man, ¿sabes? 15 minutos después le dije, ok, we're done, guys. Nos sentamos, entramos a su oficina y el man nos dijo esto. I have one question for you guys. I think you guys are okay. But have you seen any bands your age making it? Y para nosotros dije, sí. Todas las bandas que nosotros escuchamos. Y el man dijo, ok, name a few. Y mi hermano dije, MXPX. Y yo dije una banda más rebuscada que era de un pasero, dije The Invalids. Y el guitarrista Tom, no sé qué dijo, dije cualquier otra banda que era de nuestro age group, de nuestro grupo de edad. Y el man dice, dije, never heard of them. Que era cierto. O sea, esto era una vaina que para nosotros era el mundo. Y para Jimmy Mann, que estaba dealing con fucking Earth, Wind and Fire y Joe Walsh. Yo dije, who the fuck are these little fuckers? ¿No? Y bueno, fue una de esas experiencias formativas, ¿no? Que fui como un lugar de verdad, a hacer una audición de verdad, ¿no? Bajo el escrutinio de un tipo que no entendía lo del punk en ese momento. El punk no estaba tan como streamlined como está ahora. Ya todo el mundo entiende lo que es el punk. Y ha sido como que ha evolucionado como ha evolucionado. El punto es que, bueno, después hice Pain Donor, que yo tocaba guitarra y componía todo. Que tengo un tatuaje y todo, aquí, Pain Donor, que grabamos 2 EPs. Tratamos como de hacer como un experimento serio y tratar de hacer una banda seria. Me acuerdo que hicimos un press kit, hicimos una gira, estuvimos en Panamá. Okay. Vinimos a Panamá, hicimos un par de shows, pero no en la ciudad, tocamos en los Guayacanes, en Chitré. El bajista, porque el bajista no pudo venir, Social, un amigo mío de Chitré que tocaba una banda que se llamaba Tomahawk, toca ahora en Seiken de Chitré, una banda de punk, tocó bajo para esos shows. Okay. Entonces tocamos en Chitré, después regresé y ahí fue donde hice Frojax. Me dicen Frojax por eso, que fue el momento donde decidí como grabar un disco, porque yo sí era lo que yo hacía después de la escuela, muy chico, cuando sonaba la campana del sexto, último periodo del día, para mí era como que quiero ir a la casa. Yo tenía este Tascam Fostex 4-track y para mí, o sea, yo iba a la casa nada más a grabar batería, a grabar guitarra y a hacer canciones ramoneras, o sea, era que voy a hacer canciones, y yo tengo cajas y cajas y cajas de tapes, de esos cassettes. Entonces agarré varias de esas canciones, las mejores, y grabé 2 EPs como Frojax. Y bueno, eso creo que lo sacó un sello que fue como una lucha. Logramos sacar como un recopilatorio con un par de esas canciones. ¿Ah, sí? En un sello que se llamaba Idol Records de Miami. Pero los 2 discos existen, los 2 EPs están por ahí, y fue autogestionado. ¿Y tú grabaste todo? Yo grababa todo. Teclado, todo. Y después hice un grupo con mi hermano que se llamaba The Daybreak, que era yo, Tony Guilarte, esta persona de la que te hablé, en el bajo, Raúl González, mi amigo chileno, en la guitarra, y sacamos un EP que era como Sunny Day Real Estate.
Jawbox. Lo que en ese momento era indie. Porque lo que ahora es indie es un poco diferente. Después de Daybreak me fui a Nueva York porque dije que I'm gonna make it. Entonces fui como a 60 audiciones. Todas fueron pésimas. Porque sí quedé en algunas bandas, pero eran las situaciones de banda más gallas del mundo. O sea, era lo peor. Toqué en una banda que se llamaba BKOR, Bastard Kings of Rock. Que muy buena banda en verdad. El bajista era un man que se llamaba Rob Tack, que su nombre artístico era Sterling Rainbolt. Pongo esto por si alguien quiere googlearlo, porque el man tiene una historia bastante interesante. Y tocaba una banda que se llamaba Size 14, que sí tuvo una canción muy pegada que se llamaba Claire Danes Poster. Claire Danes Poster. Era un man muy genio musical. El man componía, sabía mezclar, sabía masterizar. Pero en ese momento nadie quería tocar punk. El hardcore estaba de que... Entonces, solo habían bandas que sonaban a The Strokes. Y para mí, yo en ese momento era alérgico. Sigo siendo un poco alérgico. Ahora soy más tolerante. Pero sí, en ese momento era de que todo el mundo quería hacer eso. Y también, yo en ese momento no tenía como el groove locked. Entonces, yo no mantenía el tiempo como esa música requiere. Entonces, me acuerdo que en varias ocasiones este señor Sterling Rainbolt se sentó conmigo y dije, vamos a practicar con un metrónomo. Y yo tenía que sentarme a practicar con el metrónomo, porque el man dije, you are sucking. Yo diría que lo más útil que aprendí en Nueva York fue aprender a manejar el rechazo rotundo y aprender a trabajar con un metrónomo. Eso fue mi experiencia. Con la suerte de un mendigo, quisiera verte. Yo la ciudad de Panamá no la conocía. La verdad, yo conocí la ciudad de Panamá en el 2004. La conocí bien, la ciudad de Panamá. Yo las veces que pasaba por Panamá era nada más para... Yo me iba para Los Santos, después me montaba en un avión y regresaba al norte. Eso sí, a mí la música, el rock de Panamá, ese era como mi vínculo con mis raíces. Entonces cuando yo llegué a Panamá, una de las primeras personas que conocí fue Coloreto. Y ahí empezó como a través de él empecé como a conocer a las personas del rock aquí en Panamá. Me hice un tatuaje con él, él me habló de Factor 8 y yo le dije, yo conozco Factor 8. Yo había descargado todo el disco de Factor 8 uno por uno en Audio Galaxy. El hito sigue igual. Entonces, cuando entré a Factor 8, creo que estaba Teddy Fábrega tocando. Él, no sé por qué, de repente ya no estaba y yo estaba, pero yo estaba. Y me quedé del 2004 al 2018, imagínate. Y lo que tratamos de hacer fue como... Yo básicamente entré a manejar la banda. Yo le dije, yo tengo estas herramientas, que ya venía pues con ese know-how de la escena de allá, como ese espíritu de hacer las cosas uno mismo, combinado con lo que ya había hecho Factor 8. Entonces como que nos sentamos y dijimos, ¿qué podemos hacer como para organizar la banda? Sucedió algo que en ese momento sacamos el disco ese Agenda, que yo produje. Es más, lo voy a decir cómo se dio ese disco. Yo agarré un Digi 001 que tenía, que era un Pro Tools. Se lo di a Nacho y así fue que grabamos el Agenda. O sea, yo le di el Pro Tools y él nos grabó. Creo que fue uno de los primeros proyectos que grabaron en New Sound, él y David Colindres. Gracias a tu team, porque yo no me puedo llevar el crédito solamente. La verdad, yo creo que yo puse el interfase como para darle movimiento a una situación que tenía que moverse hacia adelante. El resto de la banda llegó al estudio, hizo el trabajo que tenía que hacer, lo hizo excelente. Pero lo más importante, tu team, siendo la única persona en la banda en ese entonces que era sujeto de crédito, el man sacó un préstamo de 5,000 palos a título personal para poder imprimir el disco. Y digo, eso es una de esas cosas que él recuperó su dinero, pero igual, 5,000 palos en el 2004 a título personal
es buco plata. ¿Tú te atreves a hacer eso? Es buco plata. Si él no sacaba ese préstamo, ese disco no sale, porque nadie en esa banda era sujeto de crédito en ese momento. Después, me acuerdo que debido como a temas como de funcionalidad de Factor 8, todo el mundo tenía sus prioridades, todo el mundo estaba disperso. Yo hacía poco tiempo quería hacer un proyecto con Remus, de Los Tímidos, y entonces hicimos Lucy Fernández. Para mí es un proyecto muy especial, súper especial, porque creo que resume como que muchos aspectos de mi personalidad y quién soy yo, y como que los empaca en este proyecto musical y los presenta, como que los filtra a través de este lente medio oscuro, caricaturesco. Por mucho tiempo yo estuve muy interesado en la literatura de Anton LaVey, de Aleister Crowley, pero digo, en ese entonces mi vida estaba muy interesado con esa vaina y quería hacer algo con esa corriente. Entonces Lucy Fernández nace. Me encanta el planteamiento de Anton LaVey, me gusta a nivel estético. Pero ya cuando empiezan a entrar como demasiado en el tema de religión y espiritualidad y hechizos, ya ahí me pierden, ¿sabes? Me suena mucha mierda. A mí me gusta más como el look que otra vaina. Entonces había mucha influencia de todo eso, pero sí queríamos que fuera como nuestra pequeña como interpretación de eso. Hasta hay canciones que hablan del folclore urbano de Los Santos. Hay una canción que se llama La Bestia del Cerro El Barco. El Cerro El Barco es un cerro por ahí por la casa donde yo nací, que si tú te vas un poquito más para allá, te metes por esos montes, encuentras de que la piedra encantada, que supuestamente es la piedra donde el diablo marcó su huella, y estos eran lugares donde yo estaba chiquito. Cuando yo estaba chiquito en bicicleta nos íbamos a estos lugares, porque eran lugares encantados. Entonces sí hay como todas esas cosas, el ocultismo, la leyenda urbana, y queríamos como, ¿cómo hacemos una versión nuestra panameña de esto? Y ahí quedó Lucy Fernández, ¿no? Spencer y yo, me acuerdo que una vez estábamos regresando de Chiriquí y yo tenía un par de canciones que no terminaban de ser como para Lucy Fernández. Y yo le dije, tengo esta canción, ¿por qué no grabamos esta canción? Entonces yo compuse el tema, yo grabé todo, él grabó la guitarra, yo grabé voz, él grabó la voz. Nacho, creo que grabó el bajo, no me acuerdo. Pues él estaba mezclando. Él fue el ingeniero de esa grabación. Pero eso fue más que nada un momento en el que él y yo estábamos como que nos frecuentábamos mucho, nos veíamos bastante, y era como que, hey, ¿por qué no grabamos una canción? También yo soy muy fan del primer disco de Los Almirantes, El Ataque a los Chispinas, uno de mis discos favoritos. Y yo siempre quise como tratar como de revisitar eso ahora, con mejor calidad de producción, una canción un poco diferente. Y también Spencer no canta. Sí, yo diría, puede ser interesante para ver cómo suena Spencer. Me gusta cómo suena esa canción Serpientes, que se llama la canción que grabamos. Me gusta mucho cómo quedó la voz de Spencer ahí. Yo hasta a veces pienso que él pudo haber cantado toda la canción, pero quedó como quedó. Todas estas cosas también no es que es una después de la otra, muchas de ellas suceden paralelamente. En ese entonces yo tenía un tattoo shop con Poti, teníamos el Rock Spot, y literalmente ahí nos sentábamos como a pelotear ideas y a echar cuentos, y un día Poti llega y dice que tengo una idea para una banda. He estado llameando con este man, Pedro de Rencilla y Tutón Yacama, y la verdad que Exnovios para mí es como, hoy por hoy es como mi sistema de apoyo. Esos son mis 4 amigos a los que yo voy siempre. Exnovios es una cosa que sucede cuando las condiciones climáticas se alinean y nos contratan y tocamos, ¿no? Después, los nuevos bajos. Tus ojos ni siquiera
que también es como una extensión de Exnovios. Surge un día que yo estaba grabando unos jingles en Piso 3 y subí unos videos a mis redes sociales grabando como una rumba de percusión, y un amigo mío que se llama Spike, que toca en una banda que se llama Me First and the Gimme Gimmes. Bueno, ya no se llama Me First and the Gimme Gimmes, ahora se llama Spike and the Gimme Gimmes. Él me escribió, dije, ¿cuándo hacemos un disco? Cuando vio eso, y yo le escribí para atrás, dije, ya, ¿qué tienes? Y él me dijo, te voy a mandar algo. A la semana me mandó 5 canciones de él tocando ukelele con un shaker, cantando, pero ni siquiera un micrófono, dije, cantándola a un teléfono, o sea, la peor calidad de audio del mundo. Pero el metrónomo estaba montado, o sea, estaba montado en el tiempo, estaba cerrado con el click, el shaker estaba perfecto, marcando como el gusto y la percusión. Y el performance de Spike, yo me acuerdo que cuando yo escuché como que era como wow, o sea, la capacidad musical de este man de cantar, increíble, o sea, es un músico increíble. Entonces cuando tenía esta vaina, yo me acuerdo que yo agarré el teléfono y llamé a Poti y dije, Poti, te tengo que decir una vaina que me acaba de llegar. Nos fuimos al estudio de Poti y literalmente a la semana agarramos todo eso, lo montamos contra un click y lo primero que grabamos fue batería. Y él, lo que él nos había mandado eran versiones de canciones de boleros. O sea, puros boleros clásicos cantados por él con una voz increíble, una ejecución increíble. Y lo que hicimos fue construir sobre esto. Entonces choteamos creo como 12, 13 músicos diferentes ahí en ese disco. Grabamos un EP, un 7-inch que sacamos ese lo sacó del Corazón Music de San Francisco. El año pasado sacamos otro 7-inch en el mismo sello con 2 canciones más, y ahora creo que para finales de este año sale el disco completo. Después de los nuevos bajos, estos últimos años estoy full dedicado a clínicas, a enseñar, aparte de mis trabajos como civil. Estuve en Nueva York audicionando para Cro-Mags, de la banda de hardcore de Nueva York, que me acuerdo que de peladito yo, para mí me acuerdo que, o sea, los que conocen Cro-Mags saben la mística y la controversia que rodea esa banda, ¿no? Entonces me contactó Harley Flanagan de Cro-Mags. Yo lo sigo, como cualquier otra persona, yo subo mis videos de batería, claro. Sigo a la gente que me gusta. Entonces un día, de la nada, me escribe Harley. Dice, hey, me encanta cómo tocas, Y yo dije, what? Él había sacado estaba promoviendo el documental Wired for Chaos, que acaba de sacar. Hay tanta como mitología que rodea la historia de Cro-Mags. Hay mucha mitología que es que finalmente vamos a ver una película que puede dar otra versión. Pero bueno, están anunciando este documental y dije, wow, brutal, finalmente la historia de Cro-Mags o lo que sea. Yo seguí la página, whatever, esperando que salga el documental, y de repente me sigue la cuenta del documental. Y yo dije, qué vaina más rara. A los días me entra este mensaje de Harley. Para mí fue como dije, wow. La vaina es que esto era una sala de ensayo muy pro, muy bonita, con todos los hierros. Pero lo más brutal es que cuando llegas, es literalmente la puerta del elevador se abre y tú entras. O sea, cuando entras, lo primero que ves es este lugar con techos altos, forrados, todas las paredes, forradas en cuadritos como de 8 por 10, así, de todos los manes majas del mundo. Dennis Chambers, Vinnie Colaiuta, Victor Wooten, you name it. Los manes. Entonces empecé como a ver y empezó a darme cuenta de que, espérate, todas estas fotos son aquí adentro. Todos estos manes se tomaron estas fotos aquí. Y le dije al man del front desk, le dije, hey, estas fotos son... Y el man me dice, pero es que casi como practicaba, ¿no? Me dice, we have the most talented clientele in the world.
Tenemos la clientela más talentosa del mundo. Y ahí me lo dijo todo. Dije, aquí es donde todos estos manes vienen y hacen su trabajo de sesión. O sea, me sentí como que finalmente yo que pues me gustaría ser un sesionista con ese volumen de trabajo. Y cuando yo dije, bueno, me gustaría tratar de ser baterista de sesión, esos eran los manes a los que yo miraba. Yo no estaba mirando hacia Marky Ramón, yo no estaba mirando hacia Phil Collins, yo estaba mirando hacia esos manes. Entonces, ¿sabes? Para mí, estar en ese lugar y darme cuenta de que todos estos manes han caminado por aquí. Y yo finalmente llegué. Se sintió una de las pocas veces en mi vida que me sentí como que, ok, I made it. No dije, I made it, dije, I'm famous, dije, fuck that. Como que me sentí satisfecho, dije, ok, llegué aquí sí. Por todos esos errores y todo ese esfuerzo y toda esa mierda. Estoy aquí, me trajo aquí. Mis dos pies me trajeron aquí por esto. Así que fue muy poderosa esa vaina. Yo me senté enfrente del elevador con una sillita. Y esto es un tip para cualquier baterista joven. Si vas a una audición, debes estar preparado y debes comportarte como una persona que está preparada. Y esto es algo que yo lo hago porque yo necesito estar caliente, pero yo sé que si tú te sientas en una silla a esperar al resto de los músicos, si tú estás en tu teléfono así, you don't look ready. Pero si tienes un pad enfrente tuyo y estás warming up, you look ready. O sea, te ves preparado para lo que tienes que hacer. No llega, de repente el man entra. Harley es la música de Cro-Max. El man es un nivel de intensidad poco común. O sea, es una persona que cuando te mira a los ojos, tú sientes la mirada de la persona. Una persona que cuando te aborda directamente y siempre es alta intensidad. Se abren las puertas, el man entra. Me acuerdo que lo primero que le dije fue, el man mira, Mr. Flanagan. Y el man me dice, Mr. Juan. Y el man me dijo, me acuerdo que le dije, thanks for the shot. Y el man me dijo, I like how you come. O sea, me gusta cómo te presentas. Le dije, alright man. El man dijo, let's get to it. El man entra a la sala, empieza a quitarse las vainas. Yo me seteo. El man tenía para los que son fans de Cro-Max, cero agresividad. Pana, super chill. Amigable, chistes, o sea, un man bien ameno que cae muy bien. Se pone el bajo y claro, este es un man de 60 años que el man está cuajado, cortado. Ese man te mete una y te mata. El cuello del man es como así. El man es de cinta negra de jiu-jitsu. El man es como un pitbull. El man es chiquitito, pero donde se te pega no te suelta. Y el man dice, ok, what song do you want to do? Y yo dije, la que tú quieras. Dije, whichever you want, man, I'm ready. Dije, dale, pues. World Peace. World Peace. Me acuerdo ese momento cuando empezamos a tocar juntos. Sentía como que mi vida flashaba enfrente de mí. O sea, yo estaba Y lo más brutal fue el nivel de intensidad de ese man. Como si estuviera tocando enfrente de 50,000 personas, man. Yo toco duro. Yo escuchaba el trasteo de su bajo al lado mío. Yo lo escuchaba por encima del bajo, por encima de mi roblante. Claro, yo tenía los earplugs, pero yo escuchaba el bajo, ¿no? Después agarramos, fuimos a su casa, comimos, conocí a la esposa, que es su manager, cocina brutal. El guitarrista fue con nosotros, comimos un rato, echamos cuento hasta tarde. Súper buen parking, brutal. Bueno, yo en mi cabeza dije, man, si no sucede nada, no pasa nada, loco. Yo llegué aquí, lo tuyo. desde Los Santos hasta acá, a tocar esta vaina con ese man. Sí, yo estoy tranquilo. Yo puedo morirme hoy. Hey, una pregunta que no tenía contemplada, pero ahora que mencionas esto, y viendo cómo tú te has expuesto a estas experiencias como de alto nivel. Tú cuando estás como en esos ámbitos
O sea, a ti te dan nervios, tú te enfocas como que, cómo tú te sientes, por lo menos de que antes de esa audición que tú estás en esa batería con ese man. Cuando son vainas así como CJ o Harley, yo me preparo tanto, que no solo es como una labor física, sino es como una preparación mental, que yo literalmente llego a esas audiciones sabiendo que yo voy a destruir. O sea, yo estoy confiado de que voy a destruir, y también el mindset mío en esos escenarios, que por ejemplo en un festival o en una audición, mi mentalidad es bien competitiva. O sea, yo sí quiero, o sea, no es que estoy diciendo que soy el mejor, pero yo sí trato como de subir la barra con la capacidad que tengo. O sea, porque a veces no la subo, a veces llega otro man y me la sube a mí y yo quedo hasta la verga. Pero mi enfoque sí es un poco competitivo. Entonces cuando llego a esas situaciones, sí es como, estoy listo, tengo las herramientas y sí quiero meterte los pelos para adentro. Sí quiero como que tú, que eres un man que tiene buco calle, digas que verga, chucha. Entonces siempre hay mucho de eso. O sea, en mi preparación es muy intencional. Pero claro, no tengo los nervios porque he preparado tanto. Si le puedo dar un consejo a alguien que quiere entrar en una banda, yo diría sobreprepárate. O sea, literalmente saca tiempo para que lo que estés tocando se transforme en un lenguaje fluido, sin muletillas, y que realmente pues refleje tu personalidad. Yo creo que también esa es la otra cosa, que estos músicos, por más que la música sea bien cuadrada y como no tenga mucha dinámica, sea una dinámica muy fuerte constantemente, un buen baterista o un baterista preparado le aporta algo a esa dinámica. ¿Cómo tú llegaste a conocer a este man, a este CJ Ramón? ¿Cómo llegó hasta...? Ok, es una... Okay. Y de ahí a tocar con ese man. Esto es una historia muy loca, pero la vida mía ha sido como... Diría que ha sido marcada a través de la historia por una serie de circunstancias muy improbables que se dan. Hace mucho tiempo, CJ venía a Panamá. Cuando CJ estaba volviendo a girar, 2000, creo que tengo un póster, 2010. Yo soy fan de los Ramones, así como los manes que van a la iglesia maradonística, ¿sabes? Yo soy el man que cuando va a un lugar y si hay historia de los Ramones, yo voy a ese lugar y me tomo la foto. El promotor del show era Chucky. Y me dijo, ¿por qué no haces un arte? Entonces yo hice un arte. Okay. Era Chucky y creo que Omar Sin, de la hora Pon Rock. Ajá. Entonces yo hice el arte, que es ese que está ahí arriba, que es una serigrafía. Yo también hago serigrafía. Yo dibujo y hago serigrafías. Y dije, coño, voy a hacer un póster de concierto brutal, ilustrado. Bueno, brutal en mi cabeza, ¿no? La vaina es que hice las serigrafías y dije, voy a hacerle una serigrafía y se la voy a regalar. El día del evento, estoy así, dije, ay, a la verga, voy a finalmente conocer a CJ, el man. Nope, man no vino. No sé qué pasó. ¿En serio? No se dio el show, el man no vino, no pasó ni verga. Algo pasó, no sé qué pasó. Bueno, la vaina fue que tocó Factor y Remus y Fiorina, Flash, guitarrista de Los Tímidos, dije, bueno, hay que tocar Ramones. Yo dije, qué casualidad que yo toco batería y tú tocas bajo y tú tocas guitarra. Y tocamos todo el set de Ramones esa noche. Así que el set de Ramones de la noche fue el de nosotros. Después de eso, siendo la persona persistente que soy, me quedé con estas serigrafías que, la verdad, producir una serigrafía no es barato. Esa vaina me costó como 120 palos hacer un póster. Entonces busqué por todo el hijo de puta internet hasta que di con el manager. Y le escribí, tengo esta vaina, ¿por qué no vinieron a Panamá?
Me dije, no, que nos perdimos un vuelo, whatever. Yo dije, bueno, tengo este póster. Te lo puedo dar, se lo puedo mandar. Chucha, esto es una vaina que me costó. El man dije, sí, mándamelo aquí. A los días me escribe para atrás CJ. Thank you very much for the poster. Así, man, no tenía que hacerlo. Thank you very much for the poster. It's great. Hey, whatever, man. Dije, if you're ever in New York, hit me up. You sure about that? I will. Nos vamos You mañana. sure about that, man? Como 4 años después, con Rabanes, sale esta oportunidad de irnos. En ese momento yo le había hecho, el logo de Rabanes, la manopla, ese lo hice yo. Okay. Yo le hice muchos artes a ellos, yo le hice la portada del Urban Rock. Entonces estábamos como muy conectados haciendo cosas. Remus, Tito y yo, Tito Mantovani de Factor 8, estábamos viendo cómo empujábamos este CD, CD en el 2014, todavía sacando CD, entonces nos fuimos a Nueva York. El tema es que para justificar el presupuesto, yo me había comprometido de traerles algo. En calidad de video, entrevistas, documental, algo cool. Con algunas relaciones que yo tenía antes de haber vivido en Nueva York, pude llegarle a un par de personas interesantes. Hablamos con Vinny Stigma, de Agnostic Front, George Tabb, de Furious George, una banda legendaria, que también él fue guitar tech de Johnny Ramone en un tiempo. Llamamos a Tommy Ramone, porque encontramos a Tommy Ederle, conseguimos el teléfono, todo esto está en video, y contesta un man británico. Y el man me escucha. Y yo les dije, we would like to speak to Tommy Ramone. Y el man dije, como se ríe. El man dije, he's not available right now. Y yo dije, okay. Dije, well, can you tell him, can you relay this message to him and his people that we are here? Y el man me dijo, dije, I'll try. Dije, okay, bye. El día después se murió. Después me acuerdo que, le escribí a CJ, soy el man de la serigrafía, estoy en Nueva York, quiero entrevistarte. Coordinamos, dije, ok, mañana vamos a hacer esto. Vamos a ir, él vivía en Long Island, nosotros estamos en Brooklyn. Entonces teníamos que irnos a Penn Station y tomar el Long Island Railroad hacia Long Island. El próximo día nos levantamos, dije, temprano, me levanto, hago ejercicio, get in the zone, el día más importante de mi vida. Entonces nos montamos, la vaina es que seguimos, llegamos a un lugar y dije, verga. Entonces yo voy ante el conductor de la plataforma, llegamos ante el conductor y le dije, loco, estamos tratando de llegar aquí. Le enseñamos la foto que teníamos de... El man dice que no, o sea, ustedes van para allá, pero ustedes van para allá y o sea, van en la dirección incorrecta. Igual, cuando ustedes lleguen ahí donde quieren llegar, eso son como 1 hora en carro y ni un taxi los va a llevar. En ese entonces no había Uber. Entonces era, dije, bájense en esta plataforma, cojan este tren. Bajamos. Entonces yo fui ante un tipo que estaba sentado, que era conductor, que estaba vestido de conductor. Y yo le dije, tengo que llegar aquí. Y el man dijo, dije, chucha, bueno, ese es otro tren. Y la verdad, con el tiquete que ustedes tienen, no pueden tomar este tren. Pero lo que sí puedo hacer es subirme, cuando llegue este tren, le puedo explicar a la persona en la situación que están y se ponen de acuerdo con ellos para ver cómo los ayudo. Entonces, que dale. Llega esta señora al vagón de nosotros, vestida de conductora, man de 50 y pico de años, y me dice, dizque, what are you guys doing here? We came to interview somebody. Y la man me dice, who is so important that you would come from Panama to interview out here? Y yo le digo, bueno, do you know the Ramones? Y la man dice, yes. Y yo dije, okay, the bass player, CJ Ramone. Y la man dice, wait, you mean, no te miento, do you mean Chris? Estamos hablando de Nueva York. Millones y millones de personas. Exacto. Y yo dije, bueno, yes, Chris, it's his name. Dije, wait a minute. Entonces empezamos a hablar y la man dice, wait. Hold on a second. Y la man se va. Regresa y dice, you're not going to believe me. I just called my husband, Chris.
que también se llama Chris. Resulta que estamos hablando por puras circunstancias de la vida con la vecina puerta a puerta con CJ Ramón. Puerta a puerta. Puerta a puerta. No es mentira, puerta a fucking puerta. La man dice que no puedo creerlo. O sea, acabo de hablar con mi esposo acaba de confirmar, porque lo llamó a él, que vienen unos manes de Panamá a entrevistarlo. Y ustedes son los manes de Panamá. La man dijo, dice que mi turno se acaba en 1 hora. Si usted se queda en este vagón 1 hora, yo los llevo. Qué chulo. Nos íbamos a encontrar en una taberna que se llamaba The Twisted Kilt Tavern, de muy difícil acceso. Estaba como en el medio de un highway, una rampa de no era como una área que podías llegar caminando, no. Okay. Y la man dice que confirmó todo, después nos llevó y en el estacionamiento de The Twisted Kilt llamamos y le dijo, que le explicó la situación y después dije, ok, CJ dice que estoy llevando mis hijos, recogiendo mis hijas, mi hija a la escuela, cuando termino nos encontramos en la taberna, hablando con ella. En el carro le dijimos, que por favor cuenta todo lo que acaba de pasar y lo filmamos. Hay un video de todo esto, porque esto es como, suena como un cuento, un súper batazo, pero es exactamente lo que pasó. La man se fue, quedamos ahí, esperamos como 1 hora y media y así mismo, para mí el momento triunfal de toda mi vida, entra el man por la puerta. O sea, el man entra. El man enorme. Yo dije, o sea, yo soy alto, el man es más alto que yo. Verga, yo me acuerdo que yo estaba, no fucking puede ser. ¿Sabes? Como, porque hay muchos elementos. La música, lo que Ramones significa, pero también para mí era como una parte muy importante de los años más formativos de mi vida. Como que este era el man que me proporcionó como esto, pues, que me dio la música de los Ramones y él es como el vector de esta cosa. El man llegó, sentó al lado, empezamos, nos tomó un par de pintas, le hicimos una leve entrevista y el man como que se relajó y dijo, hey, ¿y si vamos a mi casa? Okay. Y yo dije, ok. Y dije, no, claro que no. Entonces dije, vamos. Nos montamos en su carro, nos enseñó la casa, nos dio sopa, y nos dio el tour de su casa y nos llevó al garage donde tiene toda la memorabilia que te puedas imaginar de Ramones. Dice los regalos de los fans, toda esa mierda que te venden por cientos de dólares en eBay o toda esa mierda que representa tanto para tanta gente que ves en los museos. Mantiene cajas y cajas y cajas y cajas de esa vaina. Tenía los cabinets originales de Didi Ramone. Ahí, dice los cases de los cabinets, donde metían los SVTs de él. Eran, y dice, Ramones, ¿sabes? Así que en spray, no, era como... Después me dio el bajo, me dio un bajo de Didi, y este es el bajo que me dio Didi cuando estábamos haciendo Adiós Amigos, que él iba como, él no tocó en el disco, pero él compuso casi todo el disco, entonces, este es el bajo con el que grabamos, este es el bajo de Didi. Yo dije, tengo un bajo de Didi Ramone en las manos. Al final de toda la noche el man nos montó en su carro y nos llevó nos llevó de vuelta a la estación de tren para regresarnos. A raíz de esa conexión, yo le dije, bueno, yo te voy a llevar a Panamá. Pues le dije, I want to go to Panama. Y es que yo te voy a llevar. Déjame ver cómo la armo y te llevo. Y 1 año después, con la cervecería, hicimos un show aquí, con Rabanes, con Lucy Fernández. A raíz de esa experiencia, seguimos en contacto. Mucha correspondencia. Entonces, en el 2015, yo había traído a CJ a Los Santos, a la villa. Lo llevamos a la villa. Le enseñé el parque Rufín Alfaro y todo eso. Las tiendas, el mini super Melillo, la refresquería Yonel, el cerro El Barco. Todo eso. Maravilloso, hermano. Uno de los mejores recuerdos que tengo en mi vida. Y bueno, tocó en la Feria de Azuero, hay una súper emblemática, ahí en la tarima de espectáculo. O sea, no en un PH, no en un Planeta Balboa, no. En la tarima de espectáculo de la Feria Internacional de Azuero. Para mí eso es una satisfacción enorme. Brutal. Y bueno, como que seguimos como teniendo esta buena relación. Él empezó a confiar en mí, yo le hacía muchos artes. Hay varios suéteres de él que yo he diseñado, que tú ves por ahí. Yo seguramente hay un diseño mío. Yo le he hecho bastante trabajo. El sitio web nuevo lo hice yo. Entonces, como es esa relación. Poquito después me llamó Sebastián Heredia, un gran amigo mío que es
miembro bueno, él es como miembro fundador del Festival Patria Grande en Cuba. Él me dice, loco, tú que estás trabajando con CJ, ayúdame a ver si lo traemos a Cuba. Yo le dije, aquí hay un proyecto muy interesante. Entonces, yendo para Cuba, él me dice, Steve me dijo que tú tocas batería muy bien. ¿Quieres hacer estos shows en Cuba? Y yo dije, ni corto ni perezoso. Dije, Claro. sí, por favor, hermano. Entonces, ahí empecé. Y después de eso empecé a hacer como cosas como one-offs. Hice una gira entera como de 4 semanas por Sudamérica, que fue una de las experiencias más brutales de mi vida. Como que tener la experiencia ramonera desde adentro, aunque no es la misma, pero verlos. Ir a Argentina y ver como el fandom ramonero es como una de las vainas más brutales del mundo. O sea, yo me acuerdo que cuando llegamos a Argentina, una historia muy, muy cool. Había un festival de metal, o sea, un super festival de metal con todos esos grupos de metal que jalan millones de personas. Y todos se estaban quedando en el hotel donde nosotros nos estábamos quedando. Entonces había gente rodeando ese hotel, ¿sabes? Nada más esperando que saliera un rockero famoso para tomarse la foto. O sea, era una vaina así. Pero en mi cabeza, medio del punk rock, es dije, nadie vino a ver el punk rock. O sea, el punk rock, ahí que 5 manes. Pero no, o sea, era una vaina que cuando llegó el bus y este man salió, yo tengo el video que yo me puse a filmar desde atrás porque era una locura. La gente tratando de meterse en el bus. Yo dije, ¿esta gente qué quiere hacer? ¿Quieren meterse? El man está afuera. Pero sí, mi historia con él es así, pues vino a través de como que tratar de compartir mi arte y quedé metido. Digo, claro, no es disque, wow, él sí vio pues una dedicación, sí vio seriedad. Yo creo, cuando yo trato de descifrar lo improbable que todo esto es, yo sé que yo le metí onda, así como si fuera un cliente mío, pues yo trato de realmente cuidar a mis clientes. Entonces yo creo que él se sintió como que apreciado, que estaba en buenas manos en los momentos que yo le podía dar algo. La confianza. Y bueno, súmale ahí pues mi habilidad como baterista, que él siente que eso funciona para lo que él está haciendo, entonces perfecto, ¿no? Y bueno, lo que sí podría decir, que sí es cierto, y le diría a cualquier baterista que está tratando de hacer algo más allá del patio de su casa, stay in touch, check in. En español eso quiere decir mantente en contacto y, ¿sabes? Toca base. Porque nunca, si estás hablando con personas que están activas, que están haciendo cosas, que están tratando de resolver problemas dentro de su organización, si tú resuelves un problema, algo te puede caer. Claro. Si tú eres un baterista que resuelve problemas, los managers quieren resolver problemas. Los frontmans quizás no estén tan enfocados en eso, pero si tú resuelves un problema, sobre todo para un manager, ahí entras como en la jugada. O sea, no es disque, mira, soy muy bueno, sencillamente como que mantente en el imaginario, mantente en esa proximidad. Disque, hey, si ese man falla, yo estoy aquí. Si necesitas algo, ¿sabes? Give me a call. Y yo hago eso mucho, pues yo aprendí eso, sobre todo en el trabajo. Yo trabajé muchos años mercadeo, también trabajé en trabajos que requerían mucho follow-up, que tenías que estar como regresando a los clientes y cultivando una relación de cliente con proveedor. Entonces yo aplico mucho eso. O sea, suena horrible, suena desalmado, suena corporativo, pero son como habilidades suaves que te pueden ayudar a como que a desarrollar vínculos muy valiosos con todo tipo de gente. Eso sí, no serruches piso. El que serrucha se va para la verga. No es serruchar. No vas a decir, hey, si tú ves que un man tiene el trabajo asegurado, bueno, no vayas a decir que hey, yo puedo ser tu baterista, ¿no? Porque eso no es elegante. También esa gente puede oler mierda. Esa gente dice que este man es un oportunista de mierda y quiere tumbarme al man que ya tengo. Pero si tienes un buen servicio, mantén la publicidad activa, ¿no? y dile al cliente, hey, bueno, si usted necesita algo, acá estamos. Si algo pasa ahí... Hey, acá estamos.
también tocaste una vuelta con 2 minutos. 2 minutos representa la ideología colectiva latinoamericana común. Yo creo que todos como que tenemos como que esa lucha existencial, pero que se define como por las normas de la sociedad latina, que tiene mucho que ver con la religión, la política, como todas, ¿no? Pero con los matices que nos hacen a nosotros, personas de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, o latinos, ¿no? Como quieras llamarnos. Entonces yo siento que 2 minutos sintetiza ese feeling tan poético, pero tan auténtico a la vez. Como que es una poesía de la calle, como Rubén. Yo diría que es como el equivalente punk de Rubén, como la misma capacidad de conectar con ese hilo conductor que nos une. Yo escucho 2 minutos y yo digo, mira cómo es la vida. Porque ellos hablan del amor, hablan de la lucha existencial, la lucha social, el clasismo, todo, o sea, realmente, y lo dicen de una manera tan auténtica y tan real que pocas bandas lo pueden hacer. Yo creo que 2 minutos sí es una banda muy bonita, es muy bonito lo que ellos hacen. Pero cuando estuvimos en Paraguay, tocamos en un lugar que se llama Casco Viejo, igual que acá, una vaina enorme. O sea, imagínate Casco Viejo, enorme, con miles y miles de personas. Yo pensaba que iba a ser como la mentalidad del punk, que tú dices, son cosas, 2.000, 4... se ven como 10.000, 15.000 personas, era estúpida. Y tocaba 2 minutos. Me acuerdo que llegamos y ya estaba sonando Ataque, ya estaba tocando Ataque, porque veníamos entrando, o sea, teníamos que atravesar todas estas ruinas para entrar al centro del casco. Entonces las personas habían agarrado como las ruinas y habían creado como un área de camerinos dentro de una ruina. Okay. El recinto principal era otra ruina. Era una vaina muy bonita. Como yo sabía que 2 minutos tocaba esa noche, me puse la camisa de 2 minutos. Cuando llegamos, ya estaba Ataque sonando. En ese momento nos metieron en un camerino y vienen saliendo Mosca y toda la gente de 2 minutos. Y nos encontramos. Y obvio, los manes ven a CJ, así. Claro. Pero Mosca vio el suéter, que era intencional. Y yo dije, tengo que ponerme el suéter 2 minutos. Y el man dice, ¡che! Y el abrazo y echadera de cuentos y ya todo brutal. La vaina es que ya está tocando Ataque y nosotros seguíamos. Yo me acuerdo que yo fui volando por el escenario. Y ya el drum tech, Fred, excelente man que antes trabajaba con Sepultura, el drum tech de CJ, ya estaba seteando la batería, entonces llego y las baterías las tenían como en estas plataformas que se movían, tenían varias baterías, entonces yo me siento y las tenían en orden, y que viene una batería saliendo para el escenario y había una fila de baterías detrás. Y literalmente tuve el mega privilegio de ver, mientras afinaba la batería, ver Ataque tocar un set completo, es que desde la batería. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Más destruyeron. Yo me acuerdo que yo me sé, es como una de esas bandas, pues, que yo me sé todas las partes de todas las canciones. Y yo estaba mirando a Leo y yo hacía todos los pases. Y Leo me veía cantando. Y Leo me miró, Leo me sonrió varias veces y reconoció el fandom varias veces. Entonces vi Ataque, tocamos nosotros, fue uno de los mejores shows que he tenido. Porque, y todo esto yo no lo digo, dizque, lo digo, todo esto lo digo desde la posición de un súper fan de la música y de la cultura. Y como de un pasajero que tuvo la oportunidad de montarse en un bus que ha recorrido por una ruta muy pretty. Entonces yo he tenido este privilegio. Y me acuerdo que estábamos tocando, yo estaba, o sea, ese día estábamos, ese era como el 7º show, ya estábamos en el sweet spot del tour donde todo sonaba como, estábamos destruyendo, gentío, y cuando hago así, Mosca y Papa al lado del escenario, viendo. Yo dije, chucha, madre, allá la verga, brutal. Terminamos el show, los manes, abrazos, brutal, tripeándola. Regresamos al camerino, echando los cuentos, y de repente empieza 2 minutos. Estos manes iban para el hotel. Y yo le dije a CJ, dije, me voy a quedar. Yo me quedo. Y el man dije, dale, do your thing. Se fui. Vi 2 minutos destruyendo y de repente
O sea, empiezo a ver que CJ y todos estos manes empiezan a salir y se quedaron viendo 2 minutos. Entonces yo estaba ahí viendo la pega. Ya los manes sabían que yo tocaba con CJ y como esa deferencia, pues, dizque, mi asociación a CJ, como que ya yo estoy cool. La vaina es que de repente viene Juan Manuel Pitu López, que también es un skater de los 90, muy emblemático de Argentina, que los manejaba en ese entonces. Y el man me dice al oído, dice, ¿querés tocar una canción? Y yo dije, claro que sí. Y el man me dijo, dije, ok, ¿cuál? Y yo le dije al man, dije, la que sea, hermano, la que sea, la que sea, la que sea, la que tú quieras. Todo me lo sabía, pero yo me acuerdo en un momento que yo estaba nada más mirando a mi alrededor, man, dije, como que no puede ser. No puede ser, loco. ¿Qué significa para ti tocar batería, Ryan? Para mí tocar batería es como una expresión de quién soy. Es como una extensión de mi vocabulario. También es como una afirmación de mi compromiso con las cosas. Yo la batería la trato como algo que me ha acompañado por 30 años de mi vida, me ha abierto puertas, justifica mi lugar en muchos lugares. En muchas situaciones laborales es lo único que justifica mi lugar en esa mesa, que es como un espacio que me permite ser otra versión de mí. Y una versión que para mí es muy importante. Y también la batería me da como cosas que hacer a nivel de técnica, pero también me da cosas que hacer a nivel profesional. Es algo que me da mucho propósito y me satisface como a nivel espiritual y a nivel intelectual. La otra vez hablando con Maciel, ella me comentaba que tú tienes una rutina especial como bien física, Sí. ¿no? Háblame un poco de eso, ¿cómo? Yo siempre estuve involucrado en el entrenamiento físico. Me acuerdo cuando estaba bien pelado, descubrí a Henry Rollins. Y me acuerdo que él escribió un ensayo que se llamaba The Iron, el hierro. Eso está por todo, no tienen que comprar los libros, está en Google. Henry Rollins, The Iron. Y habla pues como él transicionó de ser como una persona insegura a ser una persona muy segura, explorando el aspecto físico, que muchas veces en el rock y en el arte es visto como una contraparte que no necesariamente encaja. O sea, es como que a veces ser artista no va de la mano con alzar pesas. Y nuevamente como que buscando estas dos cosas que no necesariamente hacen match, pero pueden hacer match. Y me gustaba como esa idea de tener control físico sobre tu cuerpo. Entonces empecé a correr, empecé a alzar pesas, después descubrí la calistenia. Mi rutina de entrenamiento con la batería sí es como está muy presente. O sea, yo me paro todos los días a las 5 y entreno por mis hijos, por mí, por mi salud, porque mis hijos necesitan que yo te entero. No quiero ir para el hospital, no quiero pagar ir al hospital. Pero también yo sé que como yo toda la vida he tocado música rápida, yo siempre he tocado punk, predominante, yo he tocado muchos estilos, pero lo que yo más toco es música rápida, que requiere de un rendimiento físico alto. Entonces, yo entreno todos los días calistenia, conscientemente por mi estado físico, pero también porque quiero tener como esa flexibilidad. Sí utilizo el método de Dave Weckl, que es entrenar cosas conscientes de manera lenta, como muy presente, y entrenar como atacar problemas, encontrar problemas y resolver problemas. Si mi mano izquierda está lenta, entonces lo único que yo puedo hacer es entrenar la mano izquierda. Y si sigue estando lenta, tengo que seguir entrenando. Y si eso nunca termina y me muero con una mano izquierda lenta, así va a ser. Pero si yo estoy entrenando esa mano todos los días, esta mano se acerca mucho más a mi derecha. Entonces,
sí me enfoco mucho en lo técnico. O sea, a mí me gusta mucho el tema de los rudimentos, me gusta mucho practicar, repetir. Yo lo hago, es muy parecido como al skateboarding. Cuando tú skateas, tú repites el truco 1000 veces hasta que lo aterrices. Y la única manera de hacerlo es haciendo el truco 1000 veces. más. Eso. Entonces yo agarro algo muy, a veces algo muy complejo o algo muy sencillo, o algo que ya me sé, y lo repito por 1 hora, por 2 horas. A veces literalmente, cuando quería como ya dominar, como poder decir, dizque, hacer cualquier rudimento de los 41 rudimentos, dizque así, agarraba los rudimentos y sencillamente 3 horas del mismo rudimento, a la misma velocidad, hasta el punto que estás perdiendo ya un poquito como la cordura, que ya es como que esto, que te sientes como físicamente agotado, De como que que sientes ya, ese, así como... sí, que es como que, pero yo sé, y por lo menos para mí, yo sé que si yo lo hago 1000 veces, lo voy a hacer, o por lo menos me voy a acercar, y si lo hago 1000 veces más, me acerco más. Claro. O sea, yo estoy dispuesto a hacerlo 1000 veces hasta que lo pueda hacer. Entonces yo diría que eso es algo que existe a través de todo lo que yo hago en la batería. Como que para mí es muy importante, antes que yo toque con cualquier otra banda, yo tengo que saber que lo que yo vaya a tocar esa noche, ya yo me sé cada pase tal cual y puedo ejecutarlo a nivel mecánico. Para mí es como muy mecánico. Sí trato de poder respirar y tener esa libertad y ser musical, Claro. pero yo diría que si hay algo que está en mi régimen, que predomina, es como que ser mecánico. O sea, para mí es ser como una máquina. Creo que eso es lo que me mueve también, que son como cosas concretas. Es que, ok, este rudimento ya lo tengo, este otro ya lo tengo. Y ya después tienes como todas estas herramientas y tienes tu caja de herramientas. Y sí, pues me gusta poder hacer algo que alguien diría, es que, wow, eso suena cool, o sea, eso me motiva. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que está así como empezando a tocar batería o que no? Yo diría que si puedes buscar una persona que te ayude a descubrir la batería, hazlo, eso ayuda muchísimo, te ahorra mucho camino. Pero creo que es muy importante que definas por qué quieres tocar. Porque la batería es un instrumento complejo, requiere de mucha independencia y movimientos que no son naturales. Entonces mucha gente viene con la intención de tocar música y después se toca, que es medio como un acto de malabarismo, que tienes que como que coordinar cosas que no son musicales. Pregúntate por qué quieres hacerlo y si vas a querer dedicarte, porque no es como que si quieres ser un buen baterista debes dedicarte. Nadie debe dedicarse a nada. Yo hago esta vaina porque me gusta y nadie tiene que hacerlo así. Y hay gente que lo ha hecho mejor que yo con otros métodos. Yo diría que mantente fiel a lo que te mueve. No toques batería para ser algo, para transformarte en algo, más allá de una persona que toca batería mejor o peor o como sea. Yo creo que busca ser feliz tocando batería, busca motivarte con la batería. Si te motiva, esto es un vehículo muy útil para el progreso, porque el progreso lo ves en tiempo real, cuando vas desarrollando destreza, cuando suenas mejor, tienes más facilidad. Todas esas cosas son muy gratificantes. Yo encuentro una gratificación enorme en eso, porque para mí eso se traduce en progreso y medio que bienestar espiritual, mental, como quieras llamarlo. Yo diría como que piensa bien qué quieres hacer con la batería. Si quieres divertirte, si quieres tocar con discos, si quieres ser un man que destruye, si quieres tener bandas. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que nada más toca con música y la pasa bien. Si quieres hacer eso, cómprate una batería electrónica, conéctala a Spotify y pásala bien. Diviértete. Si quieres tocar con bandas, consíguete una de verdad, aprende a tocar duro, aprende a tocar suave, escucha todo tipo de música. Si quieres destruir, búscate en YouTube un video que se llama Speed, Power, Control, Endurance, de Jim Chapin. Eso, si quieres destruir, ve ese video una vez por semana y haz todos los ejercicios que salen ahí.
Obsesiónate. Yo diría que si puedo decirle a una persona que quisiera irse por un camino parecido al mío, obsesiónate. Obsesiónate hasta el punto que es lo único, es lo único que puedes pensar. ¡Fuck! Me va a regresar. Va a venir. Chucha, no. Fuck that. No puede ser. What the hey, ¿qué pasó? Uno se le... No.